Y bueno, amigos, para mí es muy grata la visita del doctor César San Martín. En la pausa estábamos recordando el tiempo en que fue mi profesor universitario y del cual aprendí muchísimo, sobre todo porque me gradué con un expediente de habeas corpus en el cual él dio realmente un fallo que fue en ese momento revolucionario. Muchísimas gracias, doctor San Martín, por estar esta noche con nosotros. No, usted muchas gracias y estoy para lo que usted guste en los temas que me han convocado. Vamos poco a poco. Usted ha señalado en una entrevista el día de ayer que uno de los temas que tiene que revisarse, y es un tema fundamental, es el tema de los jueces sin rostro. De acuerdo al fallo del Tribunal Constitucional, el tema de los jueces sin rostro no queda resuelto. El fallo señala que por sustracción de la materia, es decir, porque esta materia ya fue derogada en legislación anterior, no le compete pronunciarse. Sin embargo, yo le decía al doctor Javier Álvaro Landín y también al ministro de Justicia que en realidad hay un conjunto de sentenciados por jueces sin rostros que impugnan por debido proceso, porque no han tenido el debido proceso, digamos, el proceso al que fueron sometidos. Y usted me parece que comparte esa opinión, pero esto tiene sus riesgos. Cuéntanos un poco, ¿qué piensa usted de este asunto de los jueces sin rostro y cómo resolverlo? En efecto, la sentencia no se pronuncia y no debió pronunciarse porque hay un tema claro de sustracción de materia, pero hay un problema en el sentido de que los jueces sin rostro han sido claramente declarados contrarios a la Convención Americana en las sentencias pertinentes de la Corte Interamericana. Aún no hay casos que expresamente han llegado al Tribunal Constitucional, pero de su línea de comportamiento institucional es absolutamente claro que los fallos van a ser fundados. Por tanto, mi punto de vista es que ese es un tema que, junto con los 3 puntos de exhortación de la sentencia, tienen que ser abordados en la primera etapa de trabajo de esta comisión. Es indispensable. Para que el público lo tenga claro, y hay que recordarlo, hubieron 2 tipos de procesos durante la década del 90. Aquellos terroristas que fueron juzgados por traición a la patria en el fuero militar, con o sin rostro, pero en el fuero militar, y los demás que fueron juzgados en el fuero civil, pero con jueces sin rostro, por terrorismo. Sobre esos procesos, se suponía que esta sentencia salvaba esos procesos, porque si uno había sido juzgado por el tipo penal terrorismo en el fuero común, no estaba sujeto a la nulidad del proceso. Pero pueden presentarse estas nulidades si usted pretende adelantarse. ¿Cuál sería la respuesta en este caso? ¿Nuevo proceso para todos? Aquí sería diferente. Ya hay algunos habeas corpus que han quedado en el Poder Judicial, no han ido al Tribunal Constitucional, y donde estrictamente lo que se queda, la nulidad es de la acusación fiscal para adelante. La etapa de instrucción, como se lleva a cabo por fiscales provinciales y jueces con rostro, entonces allí no hay esa mancha de ilegitimidad y por tanto el proceso solamente quedaría en la etapa de acusación y de nuevo juicio oral. Exactamente, para que tenga también una idea el público, doctor San Martín, porque no conoce estos temas, el proceso penal tiene 2 etapas, la instrucción y el juicio oral. Exactamente. Si la instrucción queda salvada, entonces, digamos, todos los medios probatorios presentados en la instrucción quedan también salvados y protegidos. Esa sería su tesis. Hay 2 temas, ¿no? Porque en principio una cosa es establecer cuáles son los momentos y los estadios anulables y anulados, y otra cosa muy distinta, vinculada por cierto, es el tema de la validez de determinados actos de prueba vinculados al proceso, en el que existe un contencioso entre el gobierno peruano y la Comisión Interamericana ante la Corte Interamericana por el famoso caso Lori Berenson. Así es. Sin embargo, nuestro tribunal en esta sentencia por lo menos adelanta un tema fundamental. Las pruebas, o lo que se llaman las fuentes de prueba actuadas en la etapa preprocesal, en la etapa de investigación policial, en tanto y en cuanto no hayan vulnerado derechos fundamentales, mantienen su pleno valor real. Y aquí este fallo no es solitario, existen otros precedentes del propio tribunal que así lo establece. Gracias. Eso es clarísimo. En este fallo digamos, hay una disposición expresa, no la encuentro en ese punto, pero está expresamente señalado. Las pruebas
digamos, no tienen que ser necesariamente contaminadas por la nulidad. Exactamente. Y eso va a ser importante Por más lo menos, adelante. fíjese usted, hoy día hemos estado casualmente en los informes que hemos recibido de un conjunto de instituciones. Hemos tenido una información muy interesante acerca de, en principio, qué es lo que no está en discusión en cuanto a la no anulación. Los actos de constatación policial, las pericias y la prueba instrumental. Esas tres cosas no se contaminan por el hecho de que el juicio se haya llevado a cabo ante un juez incompetente. El gran problema son las pruebas testificales. Los testimonios. Eso sí es un problema, porque las pruebas personales tienen como característica fundamental que deben actuarse ante el juez sentenciador, el juez competente. Y como aquí ese es el núcleo de la ilegitimidad, pues entonces aquí hay un problema sumamente serio, ¿no? Sí, doctor San Martín, porque en muchos casos es el fundamento 160 del Tribunal Constitucional que declara que las pruebas pueden ser utilizadas y no están viciadas ni son inutilizables por el hecho de que se haya violado el principio del juez competente, pero los testimoniales fueron en muchos casos la única prueba presentada contra algunos de los terroristas. Y esos testimonios tendrían que volver a repetirse en personas que probablemente no son habidas o que no quieran volver a testimoniar o que puedan declarar hoy que fueron testimonios dados bajo coacción o con promesa de una redención de pena, etcétera. Fíjese usted, el tema del universo de procesos que podrían estar perjudicados seriamente al haberse sustentado en prueba testimonial exclusivamente, según las informaciones que nos ha dado el presidente del Fuero Militar y el presidente de la Sala Nacional de Terrorismo, no es tan significativo, aparentemente. Ahora, son más de 400 procesos los del Fuero Militar. 410, exactamente. Pero en el Fuero Común son más de 2000 procesos. El problema con el fuero común es que no hay una contabilidad precisa, no exacta la tenemos de la justicia militar, de la justicia ordinaria, por una serie de consideraciones, no podemos decir cuántos juicios o procesos y condenados por jueces sin rostro tenemos. Esa información porque aún además no la tenemos. Hay procesos anteriores, hay procesos que se inician con el decreto legislativo 046, no es problema. Que es el que usted... Claro, pero tiene que quedar una estadística clara de cuáles son del 046, cuáles son del 24700, de la otra norma. De la otra norma y luego de este. Sí. Entonces, hay ahí tres momentos procesales distintos y hay que hacer la estadística. Sí. ¿Cuántas salas tienen esta estadística archivada? Más o menos, porque... digamos, es una sala de la Corte Superior la que debería tener toda esta información en archivo. ¿Dónde están estos expedientes? Es lo que muchos se preguntan, porque eso es importantísimo para poder reconstruir el proceso. Lo que entiendo es que los expedientes sí están debidamente archivados, están debidamente cuidados y están a cargo de la Sala Penal o la Sala Nacional de Terrorismo, ¿no? Con algunas determinadas dificultades logísticas, pero en principio, según nos han informado estos dos funcionarios atentos al tema, ahí no es el problema. O sea, el problema logístico, el problema de ubicación de expedientes, de seguridad de expedientes, eso es un problema, si ustedes quieren, menor. No es el problema nuclear de enfrentar un reordenamiento integral del fenómeno de la legislación y del procesamiento antiterrorista. Doctor San Martín, vamos a hacer una brevísima pausa y vamos a regresar hablando de los problemas y de algunos aspectos de fondo sobre los cuales esta comisión tiene que pronunciarse en un plazo de 30 días útiles. Volvemos. Estábamos conversando con el doctor César San Martín y antes de entrar a los temas de fondo en la modificación de la legislación sustantiva, un asunto, usted decía, los problemas logísticos no son los más graves. ¿Cuáles son los más graves? Lo más graves es, en primer lugar, cómo diseñar el régimen de la transición. O sea, un procedimiento ordenado. Sí, ordenado. Vamos a tener en principio 410 expedientes. Si se acepta la posibilidad de que también en este paquete ingresen las anulaciones de jueces sin rostro, habría un número que no sabemos cuánto, más, menos es que no sé. Entonces hay un problema aquí
para organizar. Ahora, el procesado tiene que pedir la nulidad. Ahora, se espera que todos la pidan, ¿no? Te digo que no sé. No sabe, es su El problema experiencia. es, Usted ha tratado no, es con esta gente a que veces. no estamos tratando con inculpados o con sentenciados con una lógica común, sino estamos atrás de una organización que tiene estrategias puntuales, estrategias colectivas, y por tanto uno tiene que preguntarse, ellos también tienen su propia línea de acción. Independientemente de eso, la norma, la sentencia nos da algunos lineamientos. Se puede discutir, ¿podemos nosotros trabajar un supuesto de anulación automática o de oficio, pese a que la sentencia dice que debe ser... A solicitud de parte, ¿no? ¿Será una sugerencia? En fin, podemos ir más allá. El tema que está detrás es, esto sería más adecuado en términos de ordenación, porque es evidente que los procesos son nulos y nulidad radical. Eso no hay vuelta que dar. Un tema del principio rogado es que en procesos complejos o de varios inculpados, que dos se presenten, dos no quieran, luego se presenten, el expediente tendría que partirse y un principio básico es la unidad o continencia de la causa. Acá tenemos un problema adicional porque también, son complejos, ¿no? Todos los procesos. Todos son muy complejos. Hay muchos actores en cada uno. Entonces, luego otro tema es, ¿fijamos un plazo o no fijamos un plazo? O lo dejamos abierto para que cualquiera pida cuando quieran. Y eso de cuando quieran, ¿es correcto o no es correcto? Etcétera, ¿no? Ese es un tema que es el tema del manejo de cómo se diseña el procedimiento. Claro, atrás de eso tiene que estar necesariamente, y ya lo está haciendo el Poder Judicial y el Ministerio Público, un sistema de mayores jueces, mejores jueces. Así es. Si no hay un sistema de apoyo, están perdidos. Esto colapsa, ¿no? Pero creo que ya ellos han fijado, han aumentado a 12 su planta de vocales, 4 su planta de jueces. Los fiscales tendrán que hacer algo, están pensando en eso. Ya sus órganos técnicos, según nos han comunicado, están contabilizando doctor San Martín, los montos. Hay que recordar también un poco, si bien los jueces sin rostro han sido cuestionados por la Corte Interamericana, hay que recordar las condiciones en las que se dieron. Hay garantías en el Perú para que los jueces, usted ha sido juez, para que los jueces puedan fallar estos casos con total libertad, sin estar coaccionados, ni ellos ni sus familias. Esa es la pregunta al final. Eso puede darse en el Perú con una organización que todavía sigue actuando, que no es verdad que haya desaparecido por completo. La pregunta que uno siempre se hace es, usted sabe que el nivel de fragilidad de la seguridad de los jueces está en función a dos factores. Por un lado, el nivel de organización viva de un organismo terrorista. Y por otro lado, el nivel de seguridad que el Estado pueda brindar al magistrado y otras normas adicionales, principio de especialidad, etcétera, que le den esta seguridad. O sea, son dos factores que hay que contemplar, ¿no? Evidentemente, los magistrados han expresado este punto de vista y el ministro del Interior ha sido muy claro en el tema, y es evidente de que la nueva organización tiene que contar con un componente de seguridad especialmente importante. En tanto no puede haber un sistema de jueces sin rostro, pues la contraparte es, si quieren que el juez dé la cara como debe darla, pues entonces el Estado está en la obligación de dar la seguridad y estructurar un modelo de seguridad absolutamente razonable y previsible. Ese es un punto primero, ¿no? El otro punto que la sentencia del tribunal nos ordena es el tema de la temporalidad en la cadena perpetua. Ese es el otro tema que tenía planteado, las penas, artículo el inciso 178 y siguientes de los considerandos. La cadena perpetua y la reincorporación del penado a la sociedad. Esto en el caso de personas que pertenecen a una organización con una ideología, una estrategia, parece poco probable. No estamos hablando, usted lo ha dicho también, de un asaltante, de un homicida, no estamos hablando de un hombre que tiene una conducta atípica, patológica, no, estamos hablando de una organización. Estas personas no quieren reincorporarse a la sociedad, quieren gobernarla, quieren tener el poder por la fuerza. ¿No es una ilusión este asunto de revisar las cadenas perpetuas? ¿Qué dice la legislación comparada, doctor San Martín? Porque en realidad
cadena perpetua hay en otras legislaciones. Sí. La legislación comparada, la mayoritaria, establece, sobre todo, por ejemplo, el caso alemán, el caso italiano, y el modelo que ha tomado como referencia la sentencia de 30 años del estatuto de la Corte Penal Internacional. En Alemania, por ejemplo, se reconoce que la cadena perpetua es un sucedáneo de la pena de muerte y que hay casos excepcionalísimos que por su extrema gravedad pues deben imponerse. Pero igualmente en un fallo muy similar, el tribunal alemán estableció de que era absolutamente imprescindible que al final de un tiempo largo determinado se establezca la posibilidad de una excarcelación. Lo que en Estados Unidos se conoce como el parole. Por cierto. Entonces siempre tiene que haber esa posibilidad. Uno no puede negar per se y de modo abstracto la posibilidad de poner un punto final a una privación de libertad, ¿no? Y hay una serie de factores. Ahora, ¿esa revisión es judicial o es del sistema penitenciario? No. Por ejemplo, en el modelo alemán es penitenciario, en el italiano y en el que aquí se podría trabajar y en el de la Corte es absolutamente judicial. Hay una audiencia judicial y la ley establece los factores. Tiene que una serie de factores que deben de cumplirse para que el juez diga, bueno, hasta aquí va la pena y usted dentro de un año o ese mismo día es excarcelado. Hay un punto, por ejemplo, final que tiene las reglas de prueba y de procedimiento del Estatuto de la Corte Penal, que todavía está en proyecto, pero que es una fuente interesantísima, que dice, uno de los puntos es establecer el grado de salud física y mental, y el grado de deterioro de sus pensamientos. Entonces, si es un hombre que está deteriorado físicamente muy mal, entonces, pues el riesgo no es del caso. Pero no se trata, doctor, solamente en el caso, por ejemplo, estoy pensando de Ismael Guzmán, puede estar muy deteriorado en su salud, pero su sola presencia es un símbolo para sus seguidores. Entonces, tenerlo libre implicaría que sus seguidores utilicen políticamente su presencia en la sociedad para amenazar a la sociedad misma y vulnerar el Estado de Derecho. Acepto eso, pero estamos hablando en principio de términos de 25, 30, 35 años. Tiempos bastante largos. Depende de la edad del procesado, ¿no? Sí, así es. Y en segundo lugar, hay una serie de factores que deben de cumplirse. En los reglamentos de prueba, por ejemplo, se dice, hay un tema, dice, también se tendrá en cuenta si una libertad producirá inestabilidad social. Exactamente, así es. Y también fíjense, en España se está discutiendo este tema actualmente. Entonces el tema es, se establece la cadena perpetua sujeta a revisión. Exactamente. O sea, que no se determina que se elimina la cadena perpetua, sino que esta podrá revisarse. Exactamente. El otro tema son las penas máximas también. Sí. La legislación penal, con una muy mala técnica, ciertamente, de terrorismo, señalaba, se le impondrá un mínimo de... pero no decía un máximo de qué. Exactamente. Entonces quedaba la discrecionalidad del juez, lo cual es un absurdo porque tiene que haber una pena determinada sobre la cual se pronuncia el juez. Esta parece ser la parte más fácil, digamos, del encargo, ¿no? Sí, el tribunal no ha cuestionado las penas mínimas de la línea de proporcionalidad. Así es. ¿No es cierto? Entonces, no hay una obligación del legislador de decir, bueno, voy a bajar las penas de 20 a 15 o a 10. Puede hacerlo si quiere, ¿ah? Estamos en absoluta discrecionalidad como legisladores o el Poder Ejecutivo puede hacerlo. Pero en principio la obligación es fijar las penas máximas. Se fijan las penas máximas, etc. Entonces, esos 3 puntos serían la primera etapa de un trabajo que esperamos, Dios mediante, culminar o esta semana o así no sé, es, doctor, muy rápido, es urgente, esto es lo más fácil. Demanda, yo sé de las exigencias y entonces mi preocupación... Los habeas corpus están planteándose ya, o sea que la cosa tiene que venir muy rápido. Muy rápida. Luego viene una segunda etapa donde hay que pronunciarse sobre algunos temas de fondo, por ejemplo, el de la apología del terrorismo. Asunto que ha sido declarado inconstitucional por el tribunal, pero que admite la apología como delito que subsiste en el Código Penal. Pero las penas señaladas para el delito de apología son muy bajas en realidad. Entonces eso implica una revisión integral de lo que es apología y de cómo ésta tiene que inscribirse, digamos, dentro de este nuevo ordenamiento. Sí, fíjese usted, el segundo paso sería un ordenamiento integral, que inclusive está expresamente considerado como tarea por el artículo 1 de la Ley de Delegación de Facultades, ¿no? O sea, el tipo terrorismo, por ejemplo, adaptarlo a lo que dice el fallo. El fallo dice que el tipo terrorismo, tal cual está redactado, está bien redactado, pero la interpretación del tipo tiene que ajustarse al fallo.
Sí, sí, sí. Esa es la explicación. Lo que, fíjese, en este punto es típicamente interpretativa, ha dicho, este tipo penal básico tiene que interpretarse de esta manera bajo determinados cánones. Sí y solo si se interpreta de esta manera, pues entonces la tipificación y la sanción del juez es constitucional. Entonces, en principio no habría necesidad de modificar el tipo penal. Basta acudir a los considerados, un juez atento revise este punto, ¿no? Pero el otro tema es el procedimiento, ¿no? Hay que fijar nuevos mecanismos de investigación, qué hacemos con investigaciones suplementarias, en fin. Hay muchas cosas que hay que pensar y para eso podríamos tener más tiempo, 2 o 3 semanas, pero creo que estamos urgidos de la primera parte. Sí, urgidísimo. Doctor César Martín, nosotros vamos a tenerlo usted, me imagino, nuevamente para hablar de los otros instrumentos legales que van a tener que ser aprobados, modificaciones al Código Procesal Penal, al Código de Ejecución Penal, al Código Penal, y para poder seguir hablando de estas materias, lo voy a tener que volver a invitar porque el tiempo, como siempre, se nos ha quedado muy corto. No, siempre a sus órdenes. Gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros, como siempre, muy didáctico, como lo era también en nuestras clases en la Universidad Católica. Gracias por estar con nosotros. Vamos a una pausa, amigos, y regresamos con el ministro Javier Reate.